Este, bueno, estamos con la maestra en educación primaria, Elsa de Jesús Bonifaz Minjangos, que actualmente es directora del área de primaria en el Pequeño Sol. Este, dentro de su área de desempeño, ¿por qué cree usted o por qué considera importante la lectoescritura? Ujú. Bueno, porque la palabra escrita, ya primero hablada y luego escrita, es el primer contacto con uno mismo. Ujú. Es el contacto con el mundo, es el contacto con las demás personas en el mundo. Entonces, sin lectoescritura, pues no tendríamos una manera de comunicar, ni siquiera con nosotros mismos y con el mundo en el que estamos habitando, ¿no? Civilización. ¿No? El lenguaje es la base de la civilización, ¿no? Eh, Cuando no existían los sistemas de escritura como existen ya en los pueblos civilizados, pues seguramente los seres humanos tenían maneras de comunicarse, ¿no? Con señas, con sonidos, ¿no? Entonces, la necesidad de comunicación es humana. Voy a decir que estoy en una reunión. Por eso es importante para Bien, gracias. ¿Qué problemáticas ha identificado dentro de su área de desempeño que presentan los estudiantes relacionados con la lectoescritura? Bueno, las problemáticas muchas veces están o tienen su origen en, en cómo los adultos, las adultas que acompañamos a los niños en este tipo de adquisición escrita, lo hacemos, ¿no? Porque no conocemos muchos de los procesos de la psicolingüística, ¿no? De cómo funciona, cuál es el sistema psicológico para llegar a la adquisición, digamos, de ese objeto del saber, que es la lengua, de la escritura, de la lectura. Por ejemplo, el mayor problema que esto puede causar en los adultos y las adultas, veamos cómo leer y escribir un deber, un gusto, un medio para comprender el mundo, molestamos mucho a los niños en nuestras maneras de intervenir, diciéndoles, debes leer, debes de escribir. ¿Ya leíste tal cosa? ¿Y me podrías decir cuál fue la moraleja de lo que leíste? O sea, todas esas prácticas son, desde mi punto de vista, innecesarias, ¿no? Porque pueden llevar a los niños y a las niñas a un por actividades que tengan que ver con, pues, con la palabra para acceder, ¿no? Eh, los niños y las niñas por naturaleza son curiosos y curiosas. Les encanta aprender el mundo desde bebés. Cuando son bebés, los dejamos en paz. No les estamos diciendo tantas cosas. Debes esto, debes. Más bien, les permitimos que observen el mundo con sus ojos abiertos, grandes y llenos de luz y curiosidad, pero más adelante los empezamos a molestar. Y eso puede hacer que los niños más bien pierdan la curiosidad por, a partir de la palabra escrita, hablada, escuchada, pierdan, pues sí, esa gana de aprender.
y más bien quieran alejarse de la lengua escrita, ¿no? Eso es para mí uno de los resultados más tristes que podemos ver ya en niños de primaria. En preescolar, cuando son bebés, los dejamos ser, pero después los empezamos a molestar con el debes, eh, con los exámenes, que bueno, en la escuela primaria sabemos que nos exigen evaluar, pero hay maneras, herramientas distintas de evaluar para que sea mejor para los niños ese camino, ¿no? Otra causa para los problemas puede ser la falta de entendimiento en cómo el niño y la niña construye el lenguaje en su psicolingüística, y entonces no tenemos pues, el conocimiento, la paciencia y el respeto para ahora sí que respetar su ritmo, sus saberes anteriores o previos a llegar a la escuela formal. No tenemos tampoco conocimiento sobre los momentos de desarrollo que la niña y el niño pasan, y de pronto queremos que un niño que está gateando ya corra en la lengua escrita. Entonces no respetamos mucho de su desarrollo, de lo que le corresponde en ese momento de su etapa de desarrollo. Y eso puede causar grandes vacíos en el aprendizaje de la lengua escrita. En autoras o de las autoridades sobre la lengua escrita, al menos en México, que pues que defiende el punto de vista constructivista en la lengua escrita, que fue la primera en nuestro país en plantear pues, los momentos estos de desarrollo, como son la etapa primitiva, presilábica, silábica alfabética no convencional, convencional. Bueno, ahora, ¿cuáles son los problemas en sí que los que yo más... No todos los problemas, sí tengo que decir, no todos los problemas ocurren por la forma o la falta de conocimiento de los y las adultas, forma de llevar el proceso de lengua escrita. Hay algunos problemas que vienen por otro tipo de dificultades, algunos trastornos de aprendizaje, ¿no? O sea, la dificultad de aprender una aptitud académica en la etapa de desarrollo correspondiente. Esos trastornos pueden ser la dislexia, por ejemplo, ¿no? Puede ser también la lectura lenta o silábica, la falta de mecanización en el proceso de lectura. Sobre todo esto se da en los primeros años de la primaria, que hay una falta de equivalencia fonológica entre la palabra y lo que leo, ¿no? Por ejemplo, escribo queso en lugar de queso, ¿no? O digo seso en lugar de queso. La comprensión de la lectura es un problema gigantesco en la educación en México, por los métodos que elegimos para enseñar a leer y escribir. La fluidez lectora también es un problema. Las omisiones de letras, de sílabas, de palabras. Las sustituciones también de letras o de palabras o de sonidos. Y problemas que se ven ya más en grupos de niños mayores, de tercero a sexto grado, son, por ejemplo,
de ortografía, una gran cantidad de palabras que están escritas de manera incorrecta. La puntuación también es otro gran problema, tanto en la escritura como en la lectura. El conocimiento de la puntuación de las palabras a través de la clasificación de palabras como esdrújulas, graves, agudas, todo eso. La acentuación es un gran problema. La redacción incluso es un problema en muchas adultas y adultos. Aunque seamos maestros, tenemos graves problemas de redacción y también poca práctica en la expresión de ideas o de emociones, de sentimientos a través de la palabra. Y otros problemas también secundarios que se ven son la falta de lateralidad, ubicación espacial, habilidades temporoespaciales, tiempo, espacio, la direccionalidad. Hay muchas problemas de trazo en la escritura, problemas de legibilidad, por lo tanto, no se entiende lo que está escrito porque pues escribió de una manera que no es la correcta, ¿no? La presión del agarre del lápiz o el agarre incorrecto del lápiz y la presión que se ejerce a la hora de escribir también es un problema común en las escuelas primarias. ¿Cuál es, desde su experiencia, desde su conocimiento, qué métodos o cuáles son los métodos que cree usted que son importantes implementar para el aprendizaje de la lectoescritura? Bueno, yo entiendo que hay como dos maneras de entender, o sea, dos métodos, dos caminos para llegar a la lengua escrita. Hay un método tradicional y ortodoxo que todavía muchísimas escuelas usan, que es el método sintético. Eso significa que van de la parte más pequeña, que es la letra, a la sílaba, luego van a la palabra, luego van a la oración y después van a un texto. Es un método que no tiene coherencia con la psique de un sistema de aprendizaje de la psicogenética, digamos, de los niños y niñas para aprender a leer. Quizás los adultos podemos aprender mejor así, pero un niño o niña que ve el mundo de manera global y sincrética, pues no es una buena idea. Los niños aprenden más rápido con estos métodos que van de la parte al todo, pero desgraciadamente se centran demasiado en la parte, en el A, R, ¿no? En la letra, gastan mucho tiempo ahí y muy pocas veces llegan a textos que son significativos para el niño y la niña. Tienen la ventaja de que los niños aprenden a decodificar. Ojo, no a leer, a decodificar más rápido. A entender que la I con la A dice la A, y que si pones la y pones lo, dice lalo, o que si pones la M con la E dice me, y que con la me puedes formar la palabra mesa, pero eso no tiene mucho sentido en la vida real de ningún ser humano, ¿no? En cambio, con los métodos globales o sincréticos que parten del todo a la parte, ¿sí? O sea, parten de textos, de cuentos, de periódicos, de libros, de revistas, de videos, muchos tipos de textos, que significan algo para la persona que los está escuchando, sea niño, sea adulto. Y luego de ahí va al análisis de la palabra o la oración, la palabra, luego la sílaba, y al final hay un análisis fonológico para entender que adentro de ese texto hay muchas letras y que esas letras forman sonidos,
juntas y que esas palabras forman historias que me significan algo. Y luego de ahí puedo ir otra vez a armar textos ya de mi creación. Primero conozco textos que ya están creados y luego ya puedo yo crear mis propios textos. Pues esos son como los dos caminos grandotes que existen para llegar a la ley. Dependiendo de cuál elija el adulto, la adulta, para acceder al niño a la lengua escrita, va a ser el resultado. Por eso uno de los grandes problemas es la comprensión lectora, porque usamos la mayoría el método de sintético, de la parte actor. Eso solo nos ayuda a decodificar. Claro, eventualmente algún día aprendemos a leer, pero difícilmente nos vamos a volver lectores. Una cosa es ser analfabeta y otra cosa es que te encante leer, ¿no? Que tengas gusto por el contacto con la palabra. ¿Qué materiales serían los adecuados para la enseñanza de la lectoescritura? Bueno, primero el acercamiento a textos diversos. Tener muchos tipos de textos en casa, si estamos hablando de un contexto familiar, pues que en casa haya una biblioteca en donde los niños puedan acceder a cuentos, revistas, periódicos, y que en el aula también haya un espacio permanente donde los niños puedan y que la maestra lleve al aula muchos diferentes tipos de textos, más allá del texto del hacer, que normalmente es el que exploramos, y a veces ni es, ¿no? Periódicos, revistas, videos, novelas, cuentos, textos informativos, textos recreativos. Dar tiempo a los niños a explorar esos materiales también es muy importante, no apresurarlos, no ser tan indicativos en solo este libro vamos a mirar, ¿no? Sino que tengan tiempo de relacionarse con estos materiales. Pues sí, la pizarra, muchas pajillas con frases, con palabras, mucho material impreso de papel, ¿no? Que yo misma puedo construir o que puedo ya, yo prefiero construirlo que comprarlo ya hecho, ¿no? Y y bueno, los cuadernos, muchos espacios, tanto abiertos como hojas, dependiendo de la edad de los niños en los que estoy trabajando, muchos diferentes tipos de formatos para aterrizar la escritura. ¿Cuál es su opinión acerca si a los estudiantes se les puede ayudar a implicarse en la lectura? O sea, ¿de qué manera o de qué forma? Pues siendo muy respetuoso, amoroso, el leer es un acto amoroso. Entonces, en el aula, estoy hablando con una maestra, debe haber un espacio, un rincón, una biblioteca con material escrito diverso todo el tiempo. En diferentes idiomas, ¿no? En su mayoría español, pero pueden haber libros en inglés, poemas en francés, etcétera, etcétera. En Chile, en celtal, en otros idiomas. ¿Cómo
¿Cómo yo intervengo para que los niños y las niñas escuchen estas historias, estas lecturas? También es muy importante, ¿no? ¿Qué tanto les doy espacio para explorar ellos mismos los materiales escritos? ¿Qué tanto dejo de mandar o de evaluar todo el tiempo lo que están haciendo? Si no, los dejo estar. ¿Qué preguntas hago? También es muy importante tener una formación para hacer buenas preguntas para acercar a los niños a la lectura, ¿no? Yo creo que el problema de la educación básica es que todo lo queremos meter adentro del método, ¿no? Sí es bueno tener ideas generales de cómo funciona, de cuál es el camino, pero sobre todo las prácticas que establezco en mi salón, qué tanto permito que los niños y las niñas dentro de la jornada escolar escriban. Y yo no estar diciendo, eso va con H, eso iba con acento, no pusiste esta revisión que se da, que se debe dar, pero no en el primer momento de la escritura. La escritura es un proceso. Primero, en el proceso no debe ser escribo y ya reviso la ortografía. Eso es tal vez el tercer paso. Primero, doy pautas para que escriban en un borrador. Ninguno de los libros, por ejemplo, este libro no se convirtió en esto a la primera. O sea, este libro para llegar a esto tuvo que pasar por un proceso de edición, de revisión, de muchos especialistas para poder llegar a ya estar ilustrado, estar escrito de manera correcta, etcétera, etcétera. Pues con los niños es lo mismo, necesito permitir que hagan su borrador o sus borradores, que hagan los cambios, que haya clubes de escritores en las aulas en donde los mismos niños dentro de un club, grupitos pequeños de 3, 4 niños, revisen a nivel auditivo, no visual, todavía no es cómo lo escribiste, sino qué escribiste, la historia o el escrito de su compañero, ¿no? Luego de pasar ya por una revisión en cuanto a la memoria secuencial, digamos, o la secuencia del texto del borrador de mi compañero, entonces ya puede pasar a un paso de edición, de revisar cómo lo escribiste, ¿no? Aquí lleva coma, aquí lleva punto, esta palabra tiene algo, con señales de edición podemos revisar los textos y con amor, siempre con amor y con respeto, ayudarle a mirar los cambios que puede hacer en su texto. Luego de eso, pasar ya a, bueno, ya tu borrador está listo, vamos a pasar a ponerlo en limpio, ¿no? Tratando de ya no cometer errores. Y ahora lo vamos a pintar, lo vamos a ilustrar. Que sea un proceso disfrutable, que no sea una crisis o un momento de sufrimiento para los niños y las niñas, enfrentarse con las letras. Para que cuando, ojalá, algún día lleguen a ser adolescentes, adultos, les guste estar con libros, ¿no? Ojalá pudieran todos los niños y niñas mirar en casa a su mamá leyendo, a su papá también, pero bueno, sabemos que la realidad, sobre todo en nuestros países, al menos en México, no muchos somos lectores, entonces a veces los libros están en lugares donde los niños no los pueden alcanzar, o ni hay libros. Entonces, pues, a pesar de todo eso, muchos niños y niñas se vuelven lectores. ¿Qué elementos considera
que se deben de tomar en cuenta para dar clases de lectoescritura? Bueno, es importante el lenguaje, de tomar en cuenta que el lenguaje es como la poner en papel o en palabras el pensamiento, ¿no? Entonces el pensamiento, las ideas, las emociones, también son elementos importantes a tomar en cuenta para la lectura, para el lenguaje hablado o la escritura. La comprensión auditiva, o sea, qué tanto yo comprendo lo que escucho, ¿no? Luego, qué tanto yo eso lo transfiero a un escrito, a un texto, a un papel. La, la memoria secuencial, o sea, la secuencia de las ideas también son elementos importantes a tomar en cuenta. Y la comprensión visual, o sea, qué tanto de lo que veo yo lo puedo llevar a la lengua. Eh, Desde su experiencia, ¿cómo impacta el aprovechamiento de los estudiantes a los que se les dificulta la lectoescritura? Mm, Muchísimo, hay un impacto importante porque la lengua escrita es una herramienta para acceder a otros aprendizajes. Entonces, por ejemplo, si tienes problemas de comprensión lectora o lees de manera muy pausada, muy lenta, sin fluidez, sin comprensión, pues te va a ser difícil acceder a la resolución de problemas matemáticos, por ejemplo, ¿no? Va a ser difícil entender cómo resolver ese problema porque pues, no entiendes el problema, el planteamiento, la pregunta, ¿no? O te cuesta trabajo aterrizar una explicación de cómo llegaste a ese resultado. En la historia, por ejemplo, eh, si te cuesta leer y comprender, también te va a ser difícil acceder a aprendizajes de la historia, de la ciencia, etc. Sí, el impacto es grande e importante. Desde su punto de vista, ¿considera que la lectoescritura influye en el rendimiento académico de los estudiantes? Sí. Por lo que acabo de decir antes, sí, influye. Este, pues sería todo. Gracias por su tiempo. No, fue un placer, Paula. Muchas gracias por considerarme para tu entrevista. Sí, gracias a ustedes.